Vamos a ver la enfermedad de Wilson. Para eso vamos a revisar el metabolismo del cobre. Tenemos el intestino, aquí está el transportador de cobre, que es la enzima CONT1. Aquí va a pasar el cobre y se puede almacenar por la enzima metalotionina, y así se almacena el cobre, aquí. O puede ser agarrado por la enzima ATOX1, que lo transporta al aparato de Golgi, y de aquí se echa a la vena porta. Y el que el cobre pueda pasar a la vena porta es por una ATPasa que está codificada en el gen ATP7A. Cuando hay mutación aquí es la enfermedad de Menkes, y esto está en otro video. Luego tenemos aquí el hígado, que está recibiendo el cobre de la vena porta. Igual tenemos el transportador, que es la proteína COMT1. Llega el cobre, también está la ATOX1. Y finalmente, antes de que el cobre sea excretado, aquí en la sangre, la ceruloplasmina se va a unir con el cobre, y ya así es como se excretan. Entonces, la mayoría del cobre que está en la sangre está unido a la ceruloplasmina. También puede estar unido a la albúmina, pero la mayoría está unido a la ceruloplasmina. Recordemos que la ceruloplasmina, también llamada ferrooxidasa, convierte al hierro del estado ferroso, lo pasa al estado férrico. Y también la ceruloplasmina promueve la excreción del cobre en la bilis. Entonces lo echa a la bilis. Y el que el cobre se una a la ceruloplasmina es por la enzima transportadora de cobre, que es una ATPasa. Y esta está codificada en el gen ATP7B. Mutación en este gen produce la enfermedad de Wilson. Entonces, en la enfermedad de Wilson no tenemos la enzima que une al cobre con la ceruloplasmina. Y entonces va a haber bajo cobre en la sangre, baja ceruloplasmina, aunque en realidad la ceruloplasmina sí se excreta, pero se excreta no con el cobre, entonces se llama apoceruloplasmina. El cobre va a estar elevado en el hígado, y también se deposita en otros lugares como en la córnea, bueno, específicamente es en la membrana de Cement, o en el riñón y en los ganglios basales. Entonces, si es en la córnea, vamos a ver un anillo como color café gris, que es el anillo de Kayser-Fleischer. Y la presentación va a ser, como tiene daño a los ganglios basales, se puede presentar con demencia, con parkinsonismo, rigidez, temblor, asterexis, otros síntomas extrapiramidales o piramidales, como puede ser corea. Puede ser un paciente de 35 años, pero también puede ser un niño de 12 años que se presenta con esto. Y digamos que en la historia familiar sale que uno de los padres murió por enfermedad hepática. Entonces es un paciente que está dentro de todo el cuadro clínico, daño al hígado y esta presentación neurológica. Entonces, entre las cosas que hay que pensar es enfermedad de Wilson. Las enzimas hepáticas van a estar elevadas, y aunque la prueba más asertiva para el diagnóstico es hacer la biopsia del hígado, esto solo lo hacemos cuando los casos son inciertos, cuando tenemos duda. Entonces, lo primero que se hace es lo menos invasivo y más rápido, que es la examinación del ojo por la lámpara de luz. Es nada más ver el anillo de Kayser-Fleischer, es lo que vamos a ver. Adicionalmente, vamos a ver que la ceruloplasmina está baja, pero esto, al encontrar una ceruloplasmina baja no es suficiente para hacer el diagnóstico. La prueba más acertada para el diagnóstico que no sea la biopsia del hígado, porque la biopsia del hígado solo se hace cuando los casos son inciertos. Aquí lo siguiente que hacemos es, vamos a dar un quelador de calcio, que es penicilamina, y vamos a medir la excreción en la orina en las 24 horas del cobre,
Si está muy elevada, entonces sí tiene enfermedad de Wilson. Esta es la prueba más asertiva para el diagnóstico, más sensible que no sea la biopsia. Entonces, y también la penicilinamina es el tratamiento para disminuir el daño por el cobre, porque es un quelador de cobre. Si no se puede dar penicilamina porque el paciente tiene alergia a penicilina, si un paciente tiene alergia a penicilina no se le da penicilamina. Entonces se da triamcine o acetato de zinc o sulfatido de potasio o así. El zinc interfiere con la absorción del intestino delgado para el cobre y entonces finalmente no va a haber tanto cobre en el hígado. Adicionalmente, el paciente se puede presentar con acidosis tubular renal, con síndrome o anemia de Fanconi o con nefrolitiasis. Todo esto por el daño a los riñones y el cobre desestabiliza las membranas de los glóbulos rojos y entonces se presenta con una anemia hemolítica. Anemia hemolítica con CUMS negativo, porque no es por un anticuerpo, sino es porque el cobre está desestabilizando a las membranas. Entonces, la enfermedad de Wilson es mutación en el gen ATP7B que resulta en un defecto de la enzima que pone al cobre en la ceruloplasmina y entonces el cobre no se puede excretar, la ceruloplasmina está baja, el paciente tiene un depósito de cobre en el hígado, en la córnea, en el riñón y en los ganglios basales, se presenta con síntomas piramidales, demencia, asterexis, daño hepático, a veces con el daño al riñón y muy comúnmente con la anemia hemolítica. La prueba inicial que vamos a hacer va a ser la examinación con la lámpara, después damos el quelador penicilamina y medimos el cobre en la orina de 24 horas y solo si fuera incierto el diagnóstico, entonces hacemos la biopsia del hígado.